Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un hombre con un pasado misterioso se muda a un pequeño pueblo para empezar de nuevo y vivir una vida sencilla. Mientras está ahí, se hace amigo de mala gana de un adolescente local con problemas, así que hoy veremos As Good as Dead. La historia se desarrolla en la frontera mexicana. Muestra a un hombre llamado Bryant, que es un trabajador de la construcción. Bryant vive en una casa aislada y cada mañana Bryant siempre se toma el tiempo para practicar artes físicas y marciales. Al parecer, Bryant también siempre perfecciona el conocimiento de artes marciales que tiene dominado, tomándose el tiempo para hacer sus repeticiones. Pero cada vez que estaba practicando, había un adolescente llamado Oscar que lo seguía en secreto a Bryant, calcando los movimientos que hacía. Esto se repetía todos los días, antes de ir a la escuela. Después de terminar su entrenamiento, Oscar inmediatamente se apresuró a la escuela para que no llegara tarde. Cuando llegó, resultó que Oscar era un estudiante de tercer grado de secundaria que pronto se graduaría. Mientras tanto, Bryant pasó la tarde trabajando de una forma agotadora. Después de regresar de la escuela, Oscar fue esperado por un grupo de mafiosos pertenecientes a una banda llamada L-17 y uno de sus hombres, el cual es nombrado Flaco, se acercó a él. Oscar, que se aburría porque siempre estaba siendo extorsionado por Flaco, decidió evitar a la banda. Por suerte, Oscar logró ocultarse de la banda. Esto hizo que Flaco y sus hombres perdieran el rastro de Oscar. Mientras tanto, Bryant, que casualmente estaba comiendo en un restaurante, vio a Oscar escondido de los mafiosos del L-17. Por la noche, en la casa de Oscar, de repente fue visitado por Flaco y la pandilla, la cual todavía estaba molesta, porque Oscar se había escapado más temprano en la escuela. Flaco dice que Oscar debe pagarle dinero a él hasta que el hermano de Oscar vuelva a casa. Resulta que el hermano biológico de Oscar era el líder de la pandilla L-17, pero ahora estaba en América. Flaco también amenazó con no reportar este incidente al hermano de Oscar para evitarse problemas. A la mañana siguiente, como era habitual, Oscar siguió los movimientos de Bryant en secreto, pero resultó que, en ese momento, Bryant lo atrapó. Afortunadamente, Bryant no estaba enojado ni molesto, pero en cambio, estaba dispuesto a enseñarle a Oscar a entrenar y practicar con él. Desde entonces, Oscar ha sido entrenado tanto en entrenamiento de corta distancia como en artes marciales básicas, usando las técnicas de Bryant. Todos los días, Oscar estaba ansioso por practicar, hasta que estuvo con Bryant por casi 4 meses. A Oscar también le enseñaron los movimientos que Bryant había modificado él mismo. Sin embargo, Flaco todavía, a menudo, extorsiona a Oscar, mientras su hermano todavía está en Estados Unidos. En una ocasión, Oscar le preguntó a Bryant por qué el hombre estaba dispuesto a enseñarle artes marciales a un chico como él. Bryant respondió que había visto a Oscar siendo perseguido por la mafia L-17 y ahora Bryant cree que Oscar puede cuidarse a sí mismo. Oscar dice que el líder de la pandilla L-17 es en realidad su hermano, pero cuando su hermano no está, Flaco a menudo abusa de su poder. Un día, mientras Oscar y Bryant estaban practicando, de repente se les acercó el coche de la pandilla. Al parecer, Flaco llegó con un invitado especial, estando con el hermano de Oscar. Su hermano Héctor es el jefe supremo de la pandilla L-17. Aquí Héctor no parece muy interesado en que su hermano menor practique con Bryant. Oscar logra convencerlo de que Bryant no es un policía encubierto. Héctor también pregunta por qué Oscar no entrena con Flaco, pero Oscar responde que preferiría hacer otra cosa que estar con Flaco. Después de irse con él, a la mañana siguiente, Oscar, quien se le ha prohibido ver a Bryant, decide visitar un gimnasio especializado en MMA y boxeo. Se sabe que el sueño de Oscar es convertirse en boxeador profesional. En el gimnasio conoce a una chica llamada Marisol, que es hija del dueño del gimnasio. Una noche, Oscar junto con Héctor se reúne con la pandilla L-17 y también estaba Flaco. Entonces llevaron a Oscar a ver una pelea de box para divertirse. Ahí hay un luchador llamado El Coleccionista, que de hecho nunca ha sido derrotado en la arena. Si alguien puede vencer al Coleccionista, entonces recibirá un premio considerable. Después de que el Coleccionista derrotó a varios de sus oponentes, Oscar, de forma repentina, decidió subirse a la arena y estaba dispuesto a luchar en contra del Coleccionista. Todos naturalmente subestimaron a Oscar. Mientras tanto, Héctor está confundido, no entendiendo por qué Oscar querría luchar contra el Coleccionista, pero cuando la pelea comienza, Oscar inmediatamente usa los movimientos que Bryant le ha enseñado y su acción de artes marciales realmente asombró al público. Mientras alguien lo grababa, finalmente el Coleccionista tuvo que caer en menos de 3 minutos. Incluso en la pelea, Oscar no fue golpeado. Nadie podía creerlo. Después de la pelea, Héctor estaba tan orgulloso de Oscar que no pensó que su hermano fuera capaz de algo así, viendo un futuro prometedor. Mientras tanto, Flaco estaba tan sorprendido que nunca más se atrevería a molestar a Oscar la próxima vez. Un día, Oscar trajo a la banda L-17 a su casa. Bryant se enojó por esto. Bryant argumenta que él no sabía nada
de él desde hacía una semana y de repente apareció con la pandilla L-17, lo cual lo dejó molesto. Héctor explicó que solo estaban ahí para pedirle a Bryant que vuelva a entrenar a su hermano Oscar, porque Héctor tiene muchas ganas de ver a su hermano convertirse en boxeador profesional, porque anoche Oscar demostró que es muy bueno. Al escuchar esto, Bryant se negó y les pidió que no vinieran de nuevo con él. Aún así, Héctor intentó ofrecerle a Bryant cualquier suma de dinero, siempre y cuando Bryant siguiera enseñando sus movimientos a Oscar, pero desafortunadamente Bryant todavía se negó. No aceptó el trato. Esto hizo que Héctor intentara amenazar a Bryant mostrándole el arma que llevaba, pero en un instante Bryant fue capaz de cambiar las cosas. Bryant luego les dijo, incluido Oscar, que nunca vuelvan a su casa o él no sería piadoso. De nuevo la escena pasa a un abogado llamado Piro jugando golf. Poco después, alguien llama al abogado diciéndole que había enviado un video. Cuando el abogado vio el video, estaba muy sorprendido e inmediatamente corrió a encontrarse con su cliente. La escena se traslada a una prisión. Ahí adentro había un preso llamado Sonny Kilbane, quien era un jefe mafioso de clase alta. Los guardias llevaron a Sonny a una habitación porque había gente esperándolo. Resulta que la persona que espera a Sonny es el abogado. Le muestra un video que resulta ser el mismo de la pelea de Oscar, que de alguna forma se ha vuelto viral en las redes sociales, ambos centrándose en el movimiento de Oscar usando las técnicas de artes marciales de Bryant, y resulta que Bryant ha sido el objetivo de Sonny desde hace mucho tiempo. Viendo esto, Sonny inmediatamente ordenó al abogado que contratara a el mercenario más preparado para cazar a Bryant, sabiendo que el video fue subido en la frontera mexicana. Sonny ahora cree que Bryant debe estar escondido ahí, pero todavía hay un misterio. No sabemos quién es realmente Bryant. Inclusive un jefe de la mafia de alto perfil, como lo es Sonny, está atormentado. Al día siguiente, Oscar y Héctor se ven en el gimnasio de Marisol, no mucho después de que se les acercaran dos hombres gemelos llamados Ivan y Vlad, que afirmaban ser promotores de boxeo. Al parecer, estas dos personas habían visto la pelea de Oscar ayer y comentaron que estaban interesados en reclutar a Oscar. Uno de ellos inmediatamente preguntó si el maestro de Oscar fue Bryant mientras mostraba su foto, pero Héctor no tuvo tiempo para responder. Inmediatamente decidió echarlos a ambos. Después de que los gemelos se fueran, Héctor le dijo a Oscar que no parecían promotores, sino mercenarios. Héctor cree que su principal objetivo es encontrar a Bryant. Por esto Oscar sintió miedo de que Bryant saliera lastimado. Inmediatamente le rogó a su hermano que le dijera a Bryant. Finalmente presionó a Héctor al respecto y aceptó ir con Oscar y también Marisol, que no quería dejarlo solo. Marisol le dijo a Bryant que escuchara a Oscar. Oscar bajó para encontrarse con Bryant, mientras Héctor y sus dos hombres esperaban en el auto. Oscar le dijo que había dos hombres gemelos que buscaban a Bryant. Después de que le dijera sus características, resulta que Bryant los conoce. Son asesinos a sueldos despiadados. En ese momento Bryant le dice a Marisol y Oscar que entren a la casa inmediatamente, porque Bryant cree que los hombres ya están aquí. Entonces, cuando Bryant le dijo a Héctor y a dos de sus hombres que entraran a casa también, de repente fueron atacados por los gemelos. Héctor corre dentro de la casa y presiona a Bryant sobre quién era realmente. Bryant finalmente explicó que él era un capitán de policía especial que se había unido a la DEA. Durante este tiempo, Bryant fue asignado a erradicar a la mafia de alto perfil y Bryant ha logrado arrestar a uno de sus jefes, Sonny, que ahora está en prisión. Pero como resultado de eso, los hombres de Sonny continuaron cazando a Bryant durante años, a pesar de que Sonny ahora estaba en prisión. Bryant estaba un poco desconcertado de por qué de repente habían descubierto su ubicación. Marisol dice que tal vez lo sabían por el video de Oscar, ya que su pelea se había vuelto viral en redes sociales. Sabiendo esto, Bryant estaba molesto con Oscar. Por otro lado, uno de los gemelos iba a conseguir gasolina en el auto para quemar la casa de Bryant, mientras el otro estaba preparado para disparar, y luego Bryant le pide a Héctor que corra hacia el cristal a prueba de balas en el siguiente minuto para poder distraer al enemigo. Mientras tanto saldría por un secreto pasaje. Después el plan de Bryant finalmente funcionó y uno de los gemelos ahora está muerto. Poco después de que uno de los gemelos llegara con la gasolina que acababa de bajar del auto, Bryant lo arrincona y luego dijo que acababa de matar a su hermano. Al escuchar esto, el hombre estaba tan enojado que tiró el bidón de gasolina e intentó acabar a Bryant. Sin embargo, no pudo hacer mucho. Al final, Bryant logró subvertir a el hombre. Aquí Bryant le preguntó si la persona quien los había contratado era Sonny. Sin embargo, dado que el mercenario no quería hablar, Bryant vertió gasolina en el cuerpo de la persona mientras amenazaba con quemarlo. Lamentablemente el esfuerzo fue en vano, porque la persona todavía decidió quedarse en silencio para mantener su profesionalismo como mercenario, hasta que el mercenario fuera desesperado y sacara un encendedor, haciendo la munición él solito. Después Bryant volvió a entrar. Bryant le dijo a Héctor y los demás que se fueran. Inmediatamente
Inmediatamente Bryant tuvo miedo de que hubiera más mercenarios buscándolos. Por esta razón, Bryant decidió que fueran por un túnel. Debajo de su colchón, mientras están en el túnel, Héctor preguntó quién era el enemigo de Bryant y quién estaba tan loco como para acabarlo. Bryant respondió que la persona que lo había estado buscando era Sonny, un jefe mafioso de clase alta muy famoso, y se sabe que Sonny también es muy amigo de la policía. El mafioso habría dirigido mucho tiempo un negocio ilegal como traficante ilegal de armas, incluso hasta el punto de vender seres humanos, por lo cual Bryant logró enviar a Sonny a prisión de por vida. Pero en prisión Sonny todavía puede administrar su negocio. Sonny incluso fue tratado bien, teniendo una buena vida en prisión, porque tenía mucho dinero. Él decidió también contarle a Héctor sobre su esposa, quien una vez fue torturada por los hombres de Sonny. Afortunadamente, esa vez Bryant pudo salvarla, y debido a los acontecimientos, Bryant tenía miedo de que su esposa fuera un objetivo de Sonny, así que decidió hacer una acción simulada para que parecía como si Bryant cometiera violencia doméstica y su esposa pidiera el divorcio. Desde entonces Bryant ha estado escondido lejos de ella, mientras su esposa estaba oculta, llegando al final del túnel. Mientras tanto, Bryant vuelve a casa. Cuando llegó, resultó que ya había muchos corruptos policías enviados por Sonny para arrestar a Bryant. Fueron vistos rompiendo la puerta, pero Bryant también comenzó a actuar. Ahora solo quedaban 2 policías que parecían haber sido acorralados por Bryant, pero aquí Bryant decidió no acabarlos y dejarlos ir. Al día siguiente, Héctor y sus hombres fueron a la casa de Bryant otra vez, pero resultó que el hombre ya se había ido. Mientras tanto, Bryant había limpiado los cadáveres de anoche, así que parecía que nada había pasado. Después, Héctor fue a casa y vio a Oscar con Marisol. Aquí Héctor dice que Bryant se ha ido y está seguro de que estará bien. Entonces Héctor le dijo a Oscar que volviera al gimnasio y entrenara aún más duro, ya que no quería que Oscar desperdiciara sus habilidades en artes marciales, que Bryant le había enseñado también. Después de eso, cuando Héctor iba a visitar a la banda L-17, de repente algunos de sus hombres fueron eliminados. Héctor se escondió en la esquina donde estaba. Descubrió que era Alex, un policía corrupto, el causante de todo. Él fue perdonado por Bryant anoche y luego Alex y sus hombres inmediatamente se llevaron a Héctor a un lugar para interrogatorio. Una vez ahí, Alex preguntó dónde estaba Bryant ahora, pero Héctor respondió que él no lo sabía porque no era su amigo. Pero como no le creía, Alex ordenó a sus hombres que le cortaran la oreja, pero de repente uno de los hombres de Alex cayó porque le dispararon. Resultó ser Bryant. Aquí Alex dice que Bryant debió acabarlo anoche, pero Bryant respondió que todavía le quedaban oportunidades mientras acababa a Alex y algunos de sus hombres. Entonces Bryant se escapó porque su arma se había quedado sin balas. Los hombres de Alex continuaron persiguiendo a Bryant, llevando machetes hasta que Bryant estaba cansado. No dudo en terminar a los hombres de Alex hasta que no quedó nada. Después de derribarlos, Bryant regresó con el propio Héctor. Estaba tan asombrado por la destreza de Bryant que le agradeció. Luego llevó a Héctor a casa. Al mismo tiempo vemos a Oscar y Marisol caminando a la casa de Bryant para asegurarse si Bryant realmente se había ido. Cuando Oscar iba a revisar la parte trasera de la casa, de repente fue atacado. Resulta que era un policía de la DEA que vino ahí para ayudar a proteger a Bryant. Esta persona es llamada Eric, quien era el subordinado de Bryant en la policía. Eric también le dijo que Bryant le enseñó las mismas artes marciales que Oscar había aprendido y luego pregunta ¿dónde está Bryant ahora? Porque los mercenarios seguirán cazándolo, ya que Eric y sus tropas están asignadas para proteger a Bryant. Oscar respondió que no lo sabía. Oscar también vino aquí solo para ver si Bryant se había ido. Después de eso, las tropas de Eric se llevaron a Oscar y Marisol para irse a casa por la seguridad de ambos. Bryant, por otro lado, está con Héctor rumbo a su casa. Aquí, Héctor pregunta cómo Bryant puede acabar a una organización mafiosa de alto perfil liderada por un general de policía como Sonny. Bryant respondió que por supuesto, no fue fácil, incluso le llevó 12 años lograrlo, solo que Bryant también tuvo que disfrazarse como miembro de la mafia durante 7 años. Volvamos a Oscar, quien ahora siente que algo está mal porque Eric está tomando una dirección errónea. Luego Oscar contactó en secreto a Héctor para informarle que él y Marisol estaban siendo llevados por un miembro de la DEA cuyo nombre es Eric. El nombre de Eric sorprendió a Bryant porque resulta que Eric es el ex subordinado de Bryant que desertó para unirse a las tropas de Sonny. Pronto, Eric tomó rápidamente el celular de Oscar y lo tiró a la calle. Héctor y Bryant ahora se dan cuenta de que Oscar y Marisol serán tomados como rehenes por las tropas de Eric. La escena pasa a el abogado de Sonny. Está con un jefe mafioso mexicano, César Valdés o Don Valdés. Se sabe que Valdés es un asociado en los negocios de Sonny y ha sufrido grandes pérdidas desde que Sonny fue a prisión. Poco después de que Eric llegara con Oscar y Marisol, el abogado le explicó a Valdés sobre sus intenciones y objetivos. Resulta que
que el abogado tenía la intención de atraer a Bryant hacia Valdez para que fácilmente pudieran emboscar a Bryant. Oyendo esto, Valdez, que ya sabía de la destreza de Bryant, se enojó porque tenía miedo, pero sin embargo aceptó el plan al final, siempre y cuando Sonny pagara los $20 millones que le debe a Valdez. A Oscar le dieron un celular para informar a su hermano que Oscar y Marisol estaban con Valdez. Resulta que Héctor y Bryant ahora se están reuniendo con todos los miembros de L-17, haciendo estrategias para salvar a Oscar y Marisol. Pronto algunos de la pandilla L-17 llegaron al lugar de Valdez, disfrazados de policía mexicana. Entonces hubo un tiroteo entre ellos. Después de eso, integrantes de L-17 regresaron en motocicletas. Mientras tanto, Héctor y Bryant entraron por la puerta trasera e inmediatamente derribaron a los mercenarios que estaban dentro del lugar. Valdez recibió la noticia de que muchos de sus hombres habían sido destruidos. Expresó su frustración con el abogado. Oscar y Marisol estuvieron amarrados en un cuarto y custodiados por hombres de Valdez, pero en un momento Oscar logra desatarse las manos y acabar a uno de los guardias. De regreso a Héctor y Bryant, quienes ahora comienzan a abrirse camino hacia el interior mientras continúan masacrando a hombres de Valdez. Por otro lado, resulta que ahora Oscar y Eric están involucrados en un duelo. Desafortunadamente, Eric logra agarrar un arma y cuando quiere dispararle a Oscar, Marisol de repente le dispara a Eric en la pierna. Después de eso, se encontraron con Bryant, quien los sacó de ahí, pero mientras salían, Valdez intentó atacarlos con su arma. Por suerte, por detrás, Héctor fue capaz de subvertir a Valdez. Más tarde esa noche, el FBI llegó a la casa de Valdez, el cual ahora era un lugar seguro. Resulta que el FBI llevó a la ex esposa de Bryant, con quien llevaba años separados, pudiendo reunirse con ella. Unos días más tarde, Sonny fue secuestrado por la policía a un lugar misterioso, pero resultó que eran miembros de L-17 que estaban encubiertos bajo un casco. También estaba Bryant, que estaba preparándose para acabar con Sonny, terminando así la historia. Espero te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides compartir abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.